Vamos a pasar a tratar la exposición del doctor José Sala Mercado. El doctor Sala Mercado, puede ser su currículum abreviado, es doctor en Derecho de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, es máster en Derecho Empresario de la Universidad Austral, es máster de Derecho de los Negocios Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid y es máster en Dirección de Administración de Empresas por la Universidad Internacional de La Rioja. Aparte de abogado, es escribano y es profesor en varias casas de estudios y autor de numerosos libros y artículos de doctrina. Cuando quieras comenzar con tu exposición, estamos a la espera. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están? Se me escucha bien, ¿no es cierto? Perfecto, José. Gracias, Guada. Bueno, no quiero comenzar sin antes agradecerte, Ricardo, agradecerle a Alejandro y a Sebastián, grandes amigos, por haberme dado la posibilidad de estar acompañando. ¿Qué puedo decir después de lo que han dicho mis predecesores, digamos? Es decir, los doctores han sido suficientemente claros y suscribo todo lo que acaba de decir el doctor Vítolo. El título de mi comunicación era El objeto múltiple como herramienta para sobrevivir a la pandemia económica. Es decir, la verdad es que basta la primacía de la realidad para darse cuenta que la SAS es un vehículo a todas luces propio para poder sortear la pandemia. La única crítica que le podemos hacer a la SAS es que llegó tarde al derecho argentino, porque la SAS está hecha a medida de lo que la Argentina necesita. Si desde la época de mi abuelo hay crisis acá, tuvimos inflación, hiperinflación, peso, dólar, patacón, lecor, peso ley, bueno, toda la historia había por haber. Entonces, ¿cómo no le vamos a dar al empresario una herramienta para que el empresario se convierta permanentemente y pueda, como decimos en lo que es la administración de empresas, buscar océanos azules, digamos, generarse nuevos marcos de mercado a donde poder incursionar para sortear las pandemias económicas que nos afectan desde hace antaño? Entonces, la verdad es que uno ve hoy, y la realidad de esta comunicación la llama a la reflexión para que pensemos entre todos qué queremos ser, hacia dónde queremos ir, queremos la libertad, no la queremos, le tenemos miedo a la madurez y a la responsabilidad que implica ser libres, porque entonces hemos dado vuelta a la Constitución a donde lo que no está permitido está prohibido. Estamos en un excesivo deseo de reglamentar absolutamente todo, de prohibir lo que la ley autoriza. Esto venía a colación de lo que ya se ha dicho, es decir, artículos 67 y 68 de la 5/2020, volver a hablar de objeto único respecto de la SAS, contrariando a todas luces no solamente el espíritu, sino la letra de la norma. Eso es, mismamente, desde mi punto de vista, inconstitucional totalmente. Luego el 68, nuevamente la adecuación a objeto capital, desconociendo la realidad. Es decir, el objeto hoy no tiene relación con el capital en el momento que el capital en su función productiva está quebrantada. La relación que propone la IGJ es absolutamente forzada, no forzosa, es forzada, porque no se financian con el aporte de los socios, las sociedades, se financian con alternativas de financiamiento externo. A lo sumo, si uno quiere conocer, no digo que esté en la facultad del IGJ poder dictaminar sobre eso, pero si quisiera conocer, pídale el plan de negocio, el plan de financiamiento, a ver si hay crowdfunding o no, si hay notas convertibles o reembolsables, pídale eso, o préstamos bancarios, lo que fuere. ¿Cómo van a...? Porque además, en objeto múltiple, hablar de adecuación del objeto capital, por supuesto que es imposible. Entonces, yo planteo desde esta reflexión como charla de café frente a todos los que están en esta charla de café, y celebro que seamos tantos, ¿qué país queremos y hacia dónde queremos ir? La SAS es un instrumento, es un vehículo como otras sociedades. En sí misma no trae ningún fantasma. Es decir, las violaciones o las infracciones se juzgan a posteriori por los jueces y están los principios generales del derecho y las normas que así lo llaman. Entonces, el abuso de derecho va a seguir estando. ¿Por qué queremos permanentemente quitarle a la SAS su virtud? ¿Por qué queremos permanentemente a la SAS vincularla con la ley de sociedades más allá de la supletoriedad que establece la ley? Como si fuera un tipo del capítulo segundo. No lo es otro tipo. Tiene otro horizonte, se creó para otra cosa. Entonces, la verdad es que ahora un registro, creación de un registro de emprendedores, la verdad que empresario y emprendedor, humildemente para mí no son lo mismo. Es decir, el empresario siempre es emprendedor y el emprendedor a veces no es empresario y delega en el empresario la posibilidad de administrar y generar recursos para llevar adelante esa idea magnífica que tiene. Pero entonces, la SAS
nos ha traído un vehículo para poder posibilitar a la gente brillante que genere riqueza, que genere fuentes de trabajo, que produzca, ¿no es cierto? Entonces, permanentemente se ve... Perdón, Digo, perdón. ¿Me podrías, por favor, aumentar el volumen de tu micrófono? No sé si lo tendrás bajo. ¿ahora me escuchas mejor? Ahora mejor. Gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, la verdad es que yo hice algunas anotaciones como para no desviarme y sobre todo no repetir lo que ya han dicho los doctores que me han precedido, a quienes admiro sobradamente. Es decir, decíamos, pregunta, ¿el objeto múltiple comprensivo es comprensivo de toda actividad lícita? El objeto múltiple en sí mismo, digamos, nosotros creemos que hay que diferenciar lo que es el objeto múltiple como está regulado en la LACE y lo que es el objeto indeterminado u objeto en blanco. Es decir, la LACE sí habla de un objeto determinado, hay que precisarlo, hay que determinarlo, aunque puede comprender, por supuesto, por su pluralidad, actividades que no sean conexas entre sí, y de ahí entonces la posibilidad, como hablaba el doctor Víctor recién, de poder permanentemente, por un instrumento versátil que la ley otorga, posibilitar al empresario que pueda sobrevivir a las pandemias económicas. Fíjense, hoy las sociedades que han variado su modelo de negocio, su actividad, y están produciendo respiradores, y están produciendo accesorios sanitarios o de seguridad. Tenemos que ver algo más para creer en estos instrumentos. ¿Qué más nos hace falta? Si está absolutamente a la vista. La limitación al objeto siempre creemos que es en beneficio de los socios. El artículo 58 de la Ley General de Sociedades nos lleva a entender eso. Pero bueno, dejémoslo a los socios que decidan, o a los inversores que decidan si quieren invertir en una sociedad de objeto único o en una sociedad de objeto plural. No hay una limitación más que la licitud, no hay una limitación más que la que propone el Código Civil y Comercial de la Nación en materia de, por supuesto, una actividad lícita, posible, ¿no es cierto?, que no sea contraria a la moral, las buenas costumbres, la dignidad humana, etc. Yo me pregunto, y lo comparto con ustedes, ¿no es más lo que se lesiona que lo que se quiere evitar? ¿No se contrae más el mercado y se expulsa la inversión más de lo que se previene el daño? ¿Cuál es el mayor daño? Si nosotros somos tan garantistas como generalmente nos rasgamos las vestiduras, ¿por qué la realidad nos da la espalda? ¿Por qué los inversores se van de este país? ¿Por qué queremos tener control y regulado en estereotipos previamente formulados y matar la creatividad? ¿Por qué tenemos miedo a lo desconocido? Permanentemente estamos tratando de limitar los caminos para tratar de encontrarnos con figuras que conocemos, cuando quizá lo desconocido nos saque de una vez de estas crisis interminables que vivimos. Entonces, el objeto múltiple, como decía recién el doctor Vito, lo variando la actividad para sortear las crisis, puede ser una alternativa a la terapia intensiva, que es el concurso, o a la muerte, que es la quiebra. ¿Por qué no? ¿Por qué no darle esa posibilidad al empresario en vez de encorsetarlo? Entonces, yo lo que pregunto es, cabe preguntarse si los operadores necesitan libertad o tutela. La libertad bajo responsabilidad exige madurez y considerar al individuo como un amplio dominador de su realidad. Es decir, con esta premisa de norte, dejemos que los inversores decidan sobre dónde poner su dinero y quiénes lo gestionarán. Dejemos que los terceros decidan si quieren o no contratar con una sociedad de objeto múltiple con cantidades de unidades económicas de las más variadas, y no pensemos en la patología como única verdad. Se intenta proteger en todo momento a un sujeto supuestamente desprotegido, como pudiera ser los socios minoritarios o los terceros, como si ellos no hubiesen consentido las realidades y apostado por ellas, conociéndolas, o como si ellos no contasen con medios necesarios para poder sortear dificultades. Este es el momento para ver lo que la creatividad puede lograr frente a esta pandemia económica en ayuda y sostén de la empresa, que en definitiva conserva las fuentes de trabajo y continúa generando riquezas gracias a su versatilidad. Las conductas reprochables, como dije, ya tienen su sanción en los principios generales de derecho y en el código de fondo. No le agreguemos nosotros por la vía de reglamentación limitaciones que la SAS no tiene, y aplaudamos que tenemos a la SAS, porque quizá el crecimiento exponencial venga de la mano de las empresas tecnológicas que bien están confeccionando a medida, por medio del instrumento que la SAS otorga, toda su posibilidad de financiamiento y crecimiento. Muchas gracias. José, muchísimas gracias por tu exposición. Ahora nos toca
¿Vos considerás que la ley inglesa fija en materia de objeto lo siguiente? Salvo que esté determinado el objeto, si nada se dice, se considera que el objeto es irrestricto. ¿Vos pensás que es necesario la determinación del objeto? ¿Es un elemento que debería ser esencial en la sociedad? Gracias, Ricardo, por la pregunta. Si nos tenemos que atener a la letra de la ley, que es lo que tenemos que hacer, la precisión y la determinación del objeto deben estar, aunque permita la posibilidad de un sinnúmero de actividades y hasta inconexas. Pero no podemos perder de vista la tendencia mundial, que es ir hacia el objeto blanco o el objeto indeterminado, en donde lo único que hay que procurar es la licitud del objeto. Y punto. Y a partir de ahí, si no se dice nada, será objeto indeterminado. No digo que sea la letra de nuestra ley, pero sí digo que la tendencia mundial, y está Francia, está México, está Colombia, por supuesto el derecho americano en las leyes tipo y la legislación de Delaware, va hacia ese lugar. Y yo no veo ningún perjuicio. Yo creo que nosotros tenemos que hacernos la pregunta que compartía con ustedes. ¿A quién intento defender? ¿Cuál es el perjuicio? ¿Por qué limitar el objeto que supuestamente decimos está impuesto en beneficio de los socios y los socios son libres de invertir en una sociedad de objetos múltiples? Es decir, hay ciertas preguntas que realmente no tengo respuesta, por lo menos yo, y entonces las quería compartir. Por supuesto que puedo estar equivocado, pero vale la pena por lo menos reflexionar en eso. Gracias, Ricardo. Tenés el micrófono apagado. Diego, muchas gracias, José. Diego, una última